Sin un medio ambiente saludable, no podremos acabar con la pobreza ni fomentar la prosperidad. Todos tenemos una función en la protección de nuestro único hogar. Podemos utilizar menos plástico, manejar menos, desperdiciar menos alimentos y enseñarnos unos a otros a cuidarlo. Esto fue lo que dijo António Guterres, secretario general de las Naciones Unidas y ex primer ministro de Portugal. Las Naciones Unidas, conscientes de que la protección y el mejoramiento del medio ambiente es una cuestión fundamental que afecta al bienestar de los pueblos y el desarrollo económico del mundo entero, designaron el 5 de junio como el Día Mundial del Medio Ambiente. Este día comenzó a celebrarse en 1974 y es de lo que vamos a hablar hoy. Muy bien. Cada año, el Día Mundial del Medio Ambiente se organiza en torno a un tema y sirve para centrar la atención en una cuestión apremiante particular. El tema que se celebró hace unos días este año se centró en la conexión de las personas con la naturaleza. Tal vez es un tema un poco vago, pero lo que animaba a hacer la ONU era salir al aire libre y adentrarnos en la naturaleza para apreciar su belleza y reflexionar acerca de cómo somos parte integrante de ella y lo mucho que dependemos de ella. Me parece que se pusieron un poquito hippie, ¿no? Sí, pero bueno, hoy en día me parece que no es tan tonta esta idea, por más simple e inocente que pueda sonar. Estamos muy metidos en la tecnología y en nuestras vidas en la ciudad, y nos olvidamos que en realidad no somos más que animales, que formamos parte de un ecosistema al que venimos estropeando bastante. Eso es verdad. Bueno, el país anfitrión del Día Mundial del Medio Ambiente, donde tuvieron lugar las celebraciones oficiales este pasado 5 de junio, fue Canadá, que no es poca cosa, ¿no? Es un país que se destaca por tener unos paisajes increíbles. Pero bueno, ¿qué es todo esto del medio ambiente? Las Naciones Unidas tienen una agenda para el desarrollo sostenible, con fecha de 2030. Vamos a hablar un poco de qué es lo que busca esta Agenda 2030 y en el camino vamos a ir explicando algunos conceptos. Esta Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible declara la determinación para garantizar una protección duradera del planeta y sus recursos naturales. Y bueno, como dijo António Guterres, el secretario general que citamos al principio, es fundamental un medio ambiente saludable para acabar con la pobreza y para fomentar la prosperidad. O sea que a los que no les importen los ecosistemas en sí mismos, a los que no valoren los bosques y los océanos, a los que digan que si se extinguen la mayoría de las especies del planeta les da lo mismo, les entramos por el lado económico. Cuanto más se destroza el medio ambiente, más se va a destrozar la economía. Bueno, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el 25 de septiembre de 2015 la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. ¿Y qué dice esta agenda? Bueno, esta agenda es un plan de acción en favor de las personas, el planeta y la prosperidad. Pretende fortalecer la paz universal. La ONU dice que la erradicación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones, incluida la pobreza extrema, es el mayor desafío al que se enfrenta el mundo y constituye un requisito indispensable para el desarrollo sostenible. Se pretende hacer realidad los derechos humanos de todas las personas y alcanzar la igualdad entre los géneros. Los objetivos y las metas son de carácter integrado e indivisible y conjugan las tres dimensiones del desarrollo sostenible, que son la económica, la social y la ambiental. Estamos ahora en un momento en que el desarrollo sostenible afronta desafíos enormes. Miles de millones de personas siguen viviendo en la pobreza y son privadas de una vida digna. Van en aumento las desigualdades, hay enormes disparidades en cuanto a las oportunidades, la riqueza y el poder. La desigualdad entre los géneros sigue siendo un reto fundamental. Hay riesgos mundiales para la salud, aumento de la frecuencia y la intensidad de los desastres naturales, una escalada de los conflictos y el extremismo violento, el terrorismo y las consiguientes crisis humanitarias. Y los desplazamientos forzados de la población, ¿no?, que se dan a causa de estas cosas. Y todo esto amenaza con anular muchos de los avances en materia de desarrollo que fueron logrados durante las últimas décadas. El agotamiento de los recursos naturales y los efectos negativos de la degradación del medio ambiente, incluidas la desertificación, la sequía, la degradación de las tierras, la escasez de agua dulce y la pérdida de biodiversidad, aumentan las dificultades a las que se está enfrentando la humanidad. El cambio climático es uno de los mayores retos de nuestra época y sus efectos adversos menoscaban la capacidad de los países para alcanzar el desarrollo sostenible. La subida de la temperatura global, que trae también la elevación del nivel del mar, la acidificación de los océanos y otros efectos de este cambio climático,
afectan tremendamente las zonas costeras y los países costeros de baja altitud. La supervivencia de muchas sociedades está en peligro, también la de los sistemas de sostén biológico del planeta. Viene bien la mano, pero ¿tenemos alguna esperanza con todo este panorama? Sí, bueno, no hay que desesperarse. También estamos en un momento que ofrece importantes oportunidades. Se han logrado progresos significativos para hacer frente a muchos problemas de desarrollo. Durante la última generación, cientos de millones de personas han salido de la pobreza extrema. Ha aumentado considerablemente el acceso a la educación de niños y niñas, que no es poco poder decir niñas, y no lo digo por un tema políticamente correcto esto de niños y niñas, sino para destacar el hecho de que hoy en día las niñas tienen mucho más acceso a la educación que antes. También la expansión de las tecnologías de la información y las comunicaciones nos está brindando grandes posibilidades para acelerar el progreso y desarrollar las sociedades del conocimiento. Y lo mismo pasa con la innovación científica y tecnológica. Pero los avances son muy desiguales, sobre todo en África, en los países en desarrollo, sin litoral, y los pequeños estados insulares en desarrollo. La nueva agenda aspira a solucionar los grandes problemas de los países en desarrollo, manteniendo prioridades como la erradicación de la pobreza, la salud, la educación y la seguridad alimentaria y la nutrición. Pero se establecen además objetivos económicos, sociales y ambientales. Los nuevos objetivos y metas entraron en vigor el 1 de enero de 2016. Las Naciones Unidas declararon la decisión de encarar la amenaza que plantean el cambio climático y la degradación del medio ambiente. Pequeñas metas se plantearon, ¿eh? Sí, se necesita la máxima cooperación internacional para acelerar la reducción de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero y para abordar la adaptación a los efectos adversos del cambio climático. Antes del 21º periodo de sesiones de la Conferencia de las Partes, que fue celebrada en París a fines de 2015, los estados se comprometieron a esforzarse por lograr un acuerdo sobre el clima que fuera ambicioso y universal. El desarrollo social y económico depende de la gestión sostenible de los recursos naturales de nuestro planeta. Por eso es fundamental preservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares, los recursos de agua dulce, los bosques, las montañas y las zonas áridas también, y proteger la diversidad biológica, los ecosistemas, la flora y la fauna silvestres. También es necesario promover el turismo sostenible, hacer frente a la escasez de agua y su contaminación, y fortalecer la cooperación sobre la desertificación, las tormentas de arena, la degradación de las tierras y la sequía, y promover la reducción del riesgo de desastres. También son fundamentales para la calidad de vida la gestión y el desarrollo sostenibles del medio urbano, ¿no? Se pretende renovar y planificar ciudades y asentamientos humanos con miras a fomentar la cohesión comunitaria y la seguridad de las personas y estimular la innovación y el empleo, que tenemos en este momento una crisis de desempleo muy importante a nivel mundial, y también se pretende reducir los efectos negativos de las actividades urbanas y de las sustancias químicas que son peligrosas para la salud y el medio ambiente, trabajando para minimizar el impacto de las ciudades en el sistema climático mundial. Bien, y a todo esto tengo una pregunta. Sí. ¿Qué es el cambio climático? Bueno, todos habrán escuchado hablar del calentamiento global. Esto es el aumento de la temperatura promedio del clima de la Tierra y sus efectos relacionados. Ojo que el calentamiento global ocurre naturalmente. Hay una serie de ciclos en la historia del planeta que muestran que ha habido calentamiento, por variaciones en la radiación solar y actividad volcánica, que ha contribuido a aumentar los gases invernadero. Estas causas naturales también ocurren hoy en día, obviamente, pero su influencia es muy pequeña o su ocurrencia muy lenta para explicar el rápido calentamiento visto en las últimas décadas. Se cree que la actividad humana ha sido la causa dominante en el aumento de la temperatura terrestre desde mediados del siglo XX. La mayor influencia humana son las emisiones de gases invernadero, como el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso. Algunos de los impactos del calentamiento global son el aumento del nivel del mar, cambios en las precipitaciones y la expansión de los desiertos en las zonas subtropicales. El calentamiento genera que se vayan derritiendo los glaciares y el hielo marino. Otros cambios que posiblemente acarrea el cambio climático son el aumento de la frecuencia con que ocurren eventos climáticos extremos, como olas de calor, sequías, lluvias fuertes con inundaciones, fuertes nevadas, acidificación del mar y extinción de especies.
Muchos animales son altamente sensibles a los cambios de temperatura. Y bueno, a nosotros el cambio climático nos afecta en la obtención de alimentos, por ejemplo, ya que las plantaciones se ven afectadas y nos obliga a abandonar áreas pobladas al subir el nivel del mar, entre otras muchas cosas. Y miren qué interesante esto. Las reacciones del público al calentamiento global y la preocupación acerca de sus efectos están creciendo, por suerte, con un 54% de las personas entrevistadas en una encuesta global de 2015 considerándolo un problema muy serio. Pero los estadounidenses y los chinos, cuyas economías son responsables por la mayor parte de las emisiones de dióxido de carbono, son los menos preocupados. ¿Que no creen en el calentamiento global ellos? Muchos de ellos no creen en el calentamiento global. El promedio mundial de la temperatura de la superficie de la Tierra muestra un aumento de entre 0,65 y 1,06 grados Celsius en el periodo comprendido entre 1880 y 2012, con la tasa de calentamiento aumentando exponencialmente en los últimos años. El calentamiento es consistente con varias observaciones, como el aumento en el nivel del mar, el derretimiento de hielo y nieve, el aumento en la humedad y la llegada precoz de eventos de primavera, como el florecimiento de las plantas, por ejemplo. La probabilidad de que estos cambios ocurran por azar es virtualmente de cero. Bien, pero no podemos pretender que las dos economías más responsables del calentamiento global crean en él. Obvio que no, por más que los datos abundan y están a disposición de todos, ¿no? Pero bueno, igual hay datos tremendistas, ¿no? Como por ejemplo que 16 de los 17 años más calientes registrados han ocurrido desde el año 2000. Esto, si bien es impactante, es menos significativo que la tendencia general, porque hay eventos particulares que pueden hacer que la temperatura de un año sea más alta o baja. Es cierto que estamos experimentando un calentamiento global, pero también hay este tipo de datos que no necesariamente son los que de verdad reflejan el problema. Y entonces, ¿cuáles son las causas de los cambios en la temperatura? Bueno, lo que pasa es que el sistema climático puede generar cambios en la temperatura global espontáneamente, por años o incluso décadas, pero los cambios a largo plazo en la temperatura global requieren de fuerzas externas. Estas fuerzas son externas al sistema climático, pero no necesariamente externas a la Tierra. Estas fuerzas incluyen los cambios en la composición de la atmósfera, por ejemplo, el aumento en la concentración de gases invernadero, la luminosidad del Sol, erupciones volcánicas y variaciones en la órbita del planeta alrededor del Sol. El efecto invernadero es el proceso por el cual la absorción y la emisión de la radiación infrarroja por los gases en la atmósfera de un planeta calienta su atmósfera baja y su superficie. En la Tierra, una atmósfera que contiene naturalmente gases invernadero causa que la temperatura del aire cerca de la superficie sea alrededor de 33 grados más caliente de lo que sería sin estos gases invernaderos. Sin la atmósfera, la temperatura de la Tierra estaría muy por debajo de la temperatura de congelación del agua. Los gases invernaderos más importantes son el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano y el ozono. El problema es que la actividad humana, desde la revolución industrial, ha aumentado la cantidad de gases invernadero en la atmósfera. Particularmente han aumentado mucho las concentraciones de dióxido de carbono y metano. La de dióxido de carbono en un 36% y la de metano en un 148%. Estos niveles son hoy en día mucho más altos que en cualquier momento durante los últimos 800.000 años, que es el periodo del que se pueden obtener datos confiables de muestras de hielo. Hay evidencias geológicas menos directas y por lo tanto menos confiables que indican que ha habido valores de dióxido de carbono más altos, pero hace 20 millones de años. La quema de combustible fósil, o sea, del petróleo, ha producido alrededor de 3/4 del aumento del dióxido de carbono proveniente de la actividad humana en los últimos 20 años. El resto de este aumento es causado más que nada por cambios en el uso de los suelos, particularmente la deforestación, y la quema de carbón fue responsable del 43% de las emisiones. ¿El temita de la radiación solar? Bueno, la irradiación solar ha sido medida por satélites desde 1978. Estas medidas indican que la radiación del Sol no se ha incrementado durante el tiempo en que ha sido medida, por lo que el calentamiento durante los últimos 40 años no puede ser atribuido a un aumento en la energía solar que llega a la Tierra.
También está el hecho de que la inclinación del eje de la Tierra y la forma de su órbita alrededor del Sol varían lentamente durante decenas de miles de años. Esto cambia el clima porque cambia la distribución estacional y latitudinal de la energía solar que llega a la superficie terrestre. Durante los últimos miles de años, este fenómeno contribuyó a un lento enfriamiento en las latitudes altas del hemisferio norte durante el verano. Pero esta tendencia fue reducida por el calentamiento inducido por gases invernadero durante el siglo XX. No se espera que haya ciclos orbitales favorables para la glaciación dentro de los próximos 50.000 años. Y bueno, ahora Fede, nos vas a contar un poco sobre la inteligentísima decisión de Trump de irse del Acuerdo de París, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, el 1 de junio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su país quedará por fuera del Tratado de París. Me encanta porque justito unos días antes del Día Mundial del Medio Ambiente. Sí, un homenaje precioso. Un homenaje perfecto. Este tratado, que fue firmado en abril de 2015 por 195 países, en donde está incluido Uruguay, y tiene como principal objetivo aplicar una serie de medidas para reducir en 2 grados centígrados la temperatura del planeta con fecha a 2020. Según Trump, el tratado no favorece a Estados Unidos, ya que implica un compromiso económico de $3.000 millones y 2.7 millones de puestos de trabajo menos para el 2025. Esto sería una consecuencia del cumplimiento del tratado, ya que se estipula un tope para cada país en sus emisiones de gases invernadero. O sea que los puestos de trabajo que se perderían sería de gente que trabaja en ese tipo de fábricas que emiten, ¿no?, muchos gases invernaderos. Exactamente, sí, principalmente carbón y petróleo. Ahí va. Estados Unidos ya pagó $1.000 millones de los $3.000 millones que se había comprometido a pagar para ayudar a países en desarrollo a lidiar con el cambio climático. Ajá. Pero no quiere pagar los otros 2.000 millones que le quedan. Por el momento parecería que no. Bien, me encanta porque Trump dice que es un mito, ¿no?, el tema del calentamiento global, a pesar de que hay mucha evidencia científica de que es real. Sí, incluso yo hace poco vi una foto satelital de la NASA que parecía un cuadro de Van Gogh, en donde Estados Unidos y China, que son las potencias que tienen mayor emisión de gases invernadero, sí, están en rojo completamente y luego lo demás es todo un tonado azulado, sí, divino. Pero son los que menos creen en el calentamiento global. Bueno, con esta idea magnífica nos vamos y nos encontramos una próxima semana. Hasta luego.